Bien, Dios sellará a esos 144,000 escogidos, 12,000 personas de cada tribu de Israel, donde el mismo Dios enviará a sus ángeles para sellar a este pueblo en símbolo de pertenencia. Bendiciones, mi hermano Tiago. En símbolo de pertenencia, em, en símbolo de pertenencia a Dios, para guardarlos de la angustia de Jacob. Entonces, en el momento que ellos se repartieron las tierras, solo hubo una persona en ese momento que rechazó esa heredad, y fue Dan. Entonces, lo que Dios hizo, Él no va a rechazar la voluntad humana, y como consecuencia de que Dan rechazó la heredad, fue sacado como del testamento de aquel entonces, y por ende esta familia será olvidada, no será incluida en estos 144,000. Entonces vean que Dios en el estudio bíblico anterior lo que nos dice es que Él espera que nosotros demos el paso y estemos felices con su voluntad para seguirlo. Si no, en el momento que su reino sea establecido en esta tierra, pues seremos olvidados. Así es lo que dice. Entonces, al contemplar los sellos, hay una pausa para sellar a sus hijos, y esto ya lo vimos en el estudio anterior, para así poder finalizar con lo que serían los primeros 7 sellos. Ahora, inmediatamente después dice en Apocalipsis, si me acompañan en Apocalipsis 7, en el versículo 9 dice de esta manera: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, estaban de pie delante del Corderito, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. En este versículo demuestra que Dios redimirá personas de toda lengua, de toda nación, es decir, que Él no va a hacer acepción de ninguna persona, para nada. Él lo que viene a buscar, Él lo que viene a arrebatar de la tierra, es aquellas personas que son parte del cuerpo de Cristo, es decir, que han aceptado a Jesús como su Salvador, y han lavado sus ropas en su sangre, y están anhelando su venida. Porque aquí lo que demuestra es que Dios no viene a buscar una denominación eclesiástica, sino que Él viene a buscar a aquellos que han creído en Jesús. Es un paradigma, ya que las denominaciones de las iglesias como institución tienden a olvidar que en Jesús somos uno, y Él viene por ese pueblo ferviente que anhela su venida, y no aquellos que morirán por doctrinas de hombres. No nos olvidemos de la esencia y el mensaje central de la Biblia, de la palabra de Dios, que Él vino para restablecer la relación con el hombre y Dios mediante su sacrificio. En Joel 2 habla de la siguiente manera: que todos aquellos que claman el nombre del Redentor serán salvos. Igualmente en Hechos 4:12 dice que solo hay un nombre dado a los hombres que pueda salvar. No está hablando de ninguna denominación, ningún grupito, ninguna institución, nada de esto, sino que dice que todos aquellos que siguen a Jesús, que siguen esa palabra de Dios, pues son los que van a ser rescatados, por así decirlo, antes de que venga la ira de Dios. Ahora, si nos devolvemos al versículo 9, vean que ya aquí Juan está en el cielo, en espíritu, y aparecen de repente esta multitud. La ubicación dice que está junto delante del trono del corderito, junto delante del trono del corderito, y este término corderito en Pascua significa, bueno, aquel que se sacrificaba. Es un término usado en la redención de la Pascua. Entonces, esta multitud, si se estudia que está enfrente del trono del corderito, es una multitud que ha experimentado la redención mediante el sacrificio de Jesucristo, ¿no? También dice que ellos estaban vestidos de ropas blancas. Esto significa que fueron purificados por medio del sacrificio de la sangre de Jesús. Y cuando ellos comienzan a decir que tienen ramas en las manos, y comienzan a mover esas ramas enfrente, delante del trono del corderito, hay
hay dos cosas que aparecen en la Biblia y son las siguientes. Eh, Está relacionado con la fiesta del tabernáculo y no sé si ustedes se acuerdan que hay una parte en la Biblia que es como la entrada de Jesucristo en Mateo 21, donde ellos recibieron a Jesús y él estaba sentado en un pollino y todo el mundo comenzó a mover las palmeras. Pero hay una simbología más profunda que solamente las palmeras. La cultura judía, bueno, en la religión judía, ellos siempre buscan cuatro ramas entrelazadas. Me pareció esto muy interesante. Y esto lo fundamentan es que está en, en la dependencia de Dios. Entonces, esa rama como tal significa la dependencia de Dios, lo cual es algo que tenemos que pensar en este tiempo. Somos dependientes de Dios. Y ellos mezclaban cuatro ramas que simboliza el mundo. Y cuando ellos movían esas ramas para alabar a Dios, ellos lo hacían en 6 direcciones. ¿Qué significan? Bueno, arriba, abajo, norte, sur y este, oeste, lo que delimita el número 6, que es el número del hombre. Entonces, ¿qué decían? Nosotros como hombres, que es el número 4 de las ramas, estamos aquí para decir que el hombre y la tierra depende de ti. Es lo que está diciendo. Entonces, 4 significa eso, el mundo, fe, confianza, dependencia, y el número 6 significa el hombre. Bueno, algo similar, como ya les dije, aconteció cuando Jesús fue alabado en la entrada de aquel lugar. Ahora, la forma como dependemos de Él es aceptando su regalo, la gracia de salvación y la redención de pecados. En Apocalipsis 7 muestra lo que hace un verdadero pueblo de Dios, que es creer en Jesús. Según este versículo 9, nada más nos dice esto, que es creer en Jesús, experimentar su redención, limpiar nuestras vestiduras con su sangre, que es lo que significa que esto va a producir un fruto, algo visible, interno, que sería el fruto del arrepentimiento, el fruto de la justicia y el fruto del Espíritu Santo. El pueblo de Dios también tiene que depender de Dios, es decir, tiene que dejar su voluntad de lado. Y el 5 es proclamar a Jesús. Nos olvidamos y decimos, pues, esto es lo que Dios hizo conmigo, no lo voy a compartir con nadie porque tengo pena, o sea, llámalo como lo llames, pero un verdadero pueblo de Dios va a proclamar la bondad, la gracia, la salvación de Jesús al mundo. Y el último punto es que ellos estaban esperando por Jesús, porque estamos hablando en este versículo, ellos estaban alabando a Jesús por todo lo que habían hecho. Ahora, en el versículo 10 dice de la siguiente manera, en Apocalipsis 7, habla así: y claman a gran voz diciendo, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al corderito. Imagínense que pues esta multitud fue arrebatada, fue sacada de la gran tribulación y ahora se encuentran enfrente de ese trono agradeciendo porque se ha completado el regalo de la salvación. Y ese regalo no es más que ser salvados de la muerte eterna y que se manifieste la recompensa con lo que se llama la transfiguración del cuerpo en carne a un cuerpo glorioso. Aquí es maravilloso lo siguiente, porque esta multitud experimentará esa salvación completa, la cual es primeramente la redención de pecados y luego la transformación gloriosa del cuerpo físico. Y es que Dios va a cumplir su promesa. Es por eso que nosotros tenemos que esperar ese cumplimiento, porque Él cumple, Él no miente. Ahora, Él dice que todos aquellos que creen en Él no morirán, refiriéndose a que no morirán en la segunda, no morirán luego que muera el cuerpo, no morirá su alma, sino que todos los que creen en Jesús van a vivir eternamente. Y aquí habla que hay vida después de la muerte y esa vida pues tenemos que decidirla el día de hoy, dónde queremos ir. Ellos reconocieron esta multitud que fue arrebatada, rescatada de la gran tribulación que está pronta por venir. Ellos reconocieron que Dios cumplió esa promesa y por ende lo que hicieron fue adorarlo por su fidelidad, amor y poder. En el versículo 11 dice de la siguiente manera:
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Qué nos dice aquí? Pues que hay una relación entre la salvación y la adoración. No podemos adorar a alguien que sin que se haya experimentado esa redención de pecado. Entonces muchos pensamos que adorar solamente sería cuando Dios hace algo bueno por nosotros. No, ya lo hizo y lo aceptamos, y es esa salvación por la cual nosotros tenemos que estar agradecidos eternamente. Y esa es la razón principal de agradecimiento, es porque Él nos salvó, Él nos redimió de todo pecado, y Él va a cumplir su promesa de redención, que es la transfiguración del cuerpo a la eternidad con Él, que es lo que todos queremos y lo que todos buscamos. Así que pues la salvación es un regalo inmerecido por la cual nosotros le debemos toda adoración y toda gloria, y no solamente cuando algo sale bien, sino que todo el tiempo. En el versículo 12 dice de la siguiente manera: diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Reconocer quién es Él para nosotros nos demuestra y confirma que lo conocemos. Y esto lo que refleja son parte de sus atributos y que reflejan su personalidad. Al final dice que conocer, la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios y a quien el que Él mandó, que era Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Que no estamos conociendo a nuestro Dios, que no estamos conociendo a Jesús ni al Espíritu Santo. La eternidad para los que creen en Jesús comienza desde hoy. Así que comencemos a conocerlo desde hoy. Este Elohim de nosotros, que es lo que dice en hebreo, es un Dios trino. Y por ende, si nosotros lo seguimos conociendo, ya estamos viviendo en esa eternidad y esperando constantemente en Él cuando Él venga a rescatar a su pueblo de los 4 vientos. Dice que Él va a rescatar de los 4 vientos a sus escogidos. El versículo 13 dice de la siguiente manera: entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son esos y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Tenemos que darnos cuenta que los ancianos tienen una eternidad ahí y están viendo que hay algo distinto. Entonces, esta multitud nos vuelve a confirmar que no estaban ahí antes. Son personas que acabaron de llegar ya lo vamos a ver, que fueron rescatados. Y dice el versículo 14, y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del corderito. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario, y el que está delante del trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces nos confirma que en Apocalipsis 7, en la segunda parte del 9 al 17, habla que el grupo que Dios va a venir va a ser arrebatado que no va a experimentar esa ira. Aquí ya aconteció el arrebatamiento. Específicamente no aparece la palabra arrebatamiento, sino que van a ser tomados de manera abrupta. Pero nosotros le pusimos esa palabra de arrebatamiento. No, ya lo entendemos. Otros le dicen rapto. En la Biblia van a decir otros, estos serán juntados, tomados. Ya me entienden. Entonces, lo que dice según Mateo 24, del 40 al 42, dice que donde habla que Él se llevará, habrá una desaparición física en el mundo de sus hijos, y por eso habla que 2 estarán moliendo. Una se quedará y otra será tomada y otra será dejada. Justo hay un orden para todo, y cuando Jesús vino, Él explicó que iba a pasar un fenómeno supernatural o paranormal, donde Él lo explicó con palabras humanas para que las personas no, más que todo para que entendieran y se familiarizaran con este término. Pero humanamente, lo primero que nosotros se nos viene a la cabeza es que luego de este quinto sello que habla la palabra,
va a haber una selección. Luego del quinto sello, los hijos de Dios nos vamos de esta tierra y Él va a seleccionar, porque Él dice que Él va a venir y se va a tomar a Él mismo. A Él mismo se refiere a aquellos que tienen una conducta igual que Él, los que tienen el Espíritu Santo, los que han aceptado esa salvación. Y luego va a haber una desaparición masiva. Por eso los ancianos le preguntan a Juan, ¿y quiénes son estos que acaban de llegar? No los he visto nunca, tú dime. Y Juan le dice, pues, no sé, tú dime. Y ahí es que le dicen, bueno, estos fueron los que salieron de la gran tribulación. Estas personas pasaron por el sufrimiento de los primeros sellos y fueron llevados, transformados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Ya Satanás, como él es muy inteligente y ya toda la plataforma, la tecnología está, hay una cuestión que se llama, un proyecto que se llama Blue Beam, que son hologramas, láseres que proyectan en el cielo y se ven tan reales que tú dirás, pero esto parece real. Ya en Japón lo utilizan, en China lo utilizan, y va a haber un momento en un abrir y cerrar de ojos que va a acontecer esa desaparición y Satanás va a aprovechar y decir, ay, fue una mentira, fue mi rayo láser, mi proyecto Blue Beam, y no cunde el pánico, eso fue una falsa alarma. Y las personas que se habrán quedado eh, quedarán totalmente confundidos, dirán, ah, sí es verdad, porque todavía no ha pasado esto, o porque no he leído las profecías y no sé lo que va a pasar. El Señor nos manda a que aprendamos cuál es el orden bíblico de los eventos del fin, porque va a haber un tiempo donde la palabra nos las van a quitar y nosotros vamos a quedar sin nada físico, pero por eso es que tenemos que tenerlas en nuestro corazón. Muchos se sorprenderán y dirán, estos fueron los extraterrestres, porque escuché que se han llevado a tal persona, lo han visto en México, en Cancún, en todos estos sitios, pero la palabra nos está diciendo, va a haber un evento, una selección de hijos de Dios que están preparados, que están buscando, que están limpiando sus ropas, y esto va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esto es un dato perturbador. Hay personas que creen en Dios, en Jesús, pero no saben que viene un rescate en camino, como por ejemplo, las personas que están, por eso es que hablaba un poco de las denominaciones. El Señor no viene a buscar una denominación eclesiástica, Él viene a buscar unos hijos que están preparados en Él y están esperando su venida. Pero lastimosamente entre esas denominaciones eclesiásticas están como los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas. Ellos creen más en la segunda venida física, donde cuando Jesús venga y ponga su pie en el monte de los olivos, y ahí ellos creen en eso, que va a acontecer, pero no creen en el rescate. O sea, ellos están esperando que ellos están esperando sufrir la ira de Dios, pero Él no nos guardó para la ira, ¿vale? Y a mí me parece esto muy triste porque ellos, igual que los islámicos, creen en Dios en su manera, ellos tienen una esperanza muy terrenal. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que el reino de Dios es terrenal, no es celestial, no saben que va a bajar su reino, no, eso no lo saben. Entonces ellos son dejados y van a colapsar en una confusión, sufrirán ellos la ira de Dios, serán engañados con la marca de la bestia o huirán, no lo sé exactamente, pero aquellos que saben que las señales se están dando y saben el orden bíblico del arrebatamiento, no van a ser confundidos cuando Jesucristo vaya a venir o cuando sean dejados, porque muchos saben más Biblia que conocen a Jesús, pero hay un balance. Conocemos a Jesús, que es la vida eterna, a Dios, y al mismo tiempo conocemos su palabra para nutrirnos de eso, pero no nos creemos dueños del conocimiento, sino que más bien el Espíritu Santo es el que revela esta verdad. Una de las cosas que también confirma la promesa divina es que Dios extenderá su tabernáculo. Es decir, en esta tierra, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Él dice, tenemos que guardar el templo de Dios. Pero cuando lleguemos allá, este templo ya no va a existir. Él va a ser nuestra casa. Es por eso que dice que Él extenderá sobre esta multitud de personas con ropas blancas que lo alaban, va a extender sobre ellos su casa. Es decir, va a haber una intimidad,
va a haber un acogimiento, una bienvenida a través de Dios. Y porque dice que nosotros habitamos, perdón, él dice, allá en el cielo Dios será nuestra casa, en él habita la plenitud de la deidad. Hablamos de habitar cuando es un sitio donde se puede estar, unas cuatro paredes, un hogar, algo físico, pero como en él habita la plenitud de la deidad, él mismo va a ser nuestra casa. En Colosenses 2:9 dice lo siguiente, y miren lo que pasa él extiende su tabernáculo sobre esa multitud como un acto de bienvenida a la eternidad, una recompensa. Él es la eternidad, Él es la recompensa. El cielo no es la recompensa para el cristiano. Estar con Dios es verdaderamente el regalo para nosotros. Y cuando eso pase, en el versículo 16 aparece lo siguiente, no tendrán hambre, ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni calor alguno, porque el corderito que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus hijos. Entonces, este es el resultado. Vamos a habitar en él, no tendremos ninguna necesidad, no habrá más tristeza, no existirá más el mal. Pero dense cuenta aquí, brevemente, que hay un cambio de quién está en el trono. Ya no estaba Dios, estaba el corderito. El corderito. Es impresionante pensar que Jesús, aún estando en la eternidad, él tiene aún que pasar por un cambio. Él aún está esperando una orden. Él de momento no está en el trono como tal, está al lado, en la mano derecha, a la diestra del Padre, pero en el momento que nosotros nos vayamos en ese gran rescate, ahí es que Jesucristo nos va a pastorear, es decir, Él va a tomar el lugar del Padre para prepararse a venir a establecer ese reino aquí en la tierra. El rapto evidentemente entonces tiene que ocurrir y se nos avisará cuando haya un acuerdo mundial. La palabra habla que el rapto o la venida de Cristo no va a acontecer sin que primero haya una apostasía. La apostasía es el rechazo a la fe, a Jesús, y ya estamos viendo una apostasía y mundial. Es impresionante. En 2 Tesalonicenses 2 dice que van a pasar las siguientes cosas. Uno, va a haber un gran rechazo a Jesús. Luego va a haber un pacto, un acuerdo mundial entre la región, la región islámica, sí, los islámicos e Israel, ¿vale? Y luego es que ahí se va a levantar ese anticristo, va a creer ser Dios y se va a sentar en ese templo, y ahí es cuando Jerusalén rechace al anticristo, es cuando los 144,000 sellados van a ser sellados, evidentemente, van a ser sellados, y ahí entre el periodo de, según lo que dice la Biblia, entre el sello número 5 y la manifestación del anticristo en el tercer templo, ahí va a acontecer el rapto. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero ya sabemos que la plataforma se está preparando y el nuevo orden mundial pues va a hacer que esto sea evidente a nuestros ojos. Nosotros vamos a ver eso. Nosotros vamos a ver cuando el tercer templo vaya a ser construido, para que este acuerdo entre Jerusalén por la paz. Porque aquí en Daniel 8 me gustaría hablar de esto antes de terminar la clase, que es importante saber que la guerra que va a acontecer en Daniel 8 habla que el Islam tratará de aterrorizar al mundo. Ya lo estamos viendo. Hamas ha estado aterrorizando el mundo de una manera impresionante, lo que está haciendo con Israel. Y pues siempre escuchamos un terrorismo, unas personas matando en nombre de Dios, y en la Biblia dice claramente que en aquellos días muchos os entregarán y matarán y pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Claramente está hablando de esta religión del Islam. Y eso aparece en Juan 16. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que están haciendo un servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Muchos dicen que el anticristo pertenece al Islam, pero el Islam tiene un odio tan grande contra Israel, contra el pueblo de Dios, que ellos ni siquiera pueden ver a un israelita. Ellos quieren es asesinar, están poseídos totalmente. Es por eso que el anticristo, en los estudios que estoy haciendo, no va a ser parte del Islam, porque inclusive en Daniel 8 dice que el anticristo va a matar a esta bestia. O sea, que el anticristo va a erradicar con lo que sería este movimiento terrorista. Ellos carecen de revelación y están enraizados en el odio, son bárbaros completamente ellos contradicen el carácter de Dios. Alá no es Dios. El Alá del Corán no es el Dios de la Biblia. Y sería una blasfemia decir que Alá es Dios. Una abominación decir que Jesús es el hijo de Alá. Porque Jesús hace todo contrario a lo que están haciendo el Islam. Entonces, ¿qué une al Islam? Su odio por el pueblo judío y la nación de Israel. Sin embargo, el odio extremo de este movimiento ni siquiera les permite simpatizar con Israel, lo cual el anticristo sí hará, porque el anticristo va a cortejar al pueblo de Israel. El anticristo en su primera etapa, en esa primera etapa, brindará un grado de paz a Israel, una bendición falsa. Él será como el caballo de Troya, por así decirlo. En Daniel, Mateo y 2 de Tesalonicenses se habla de la abominación desoladora. Y Pablo dice que no debemos ver la abominación desoladora antes de que el rescate del cuerpo de Cristo aconteciera. O sea, veremos mucha apostasía, la gente perderá la fe en Jesús, se levantará el anticristo que va contra todo lo que es bueno, los mandamientos, y pues clamará ser Dios y se sentará en el templo. Entonces todos pensarán que por hacer el bien a Israel, este será el Cristo, el Mesías. Pero Israel se va a dar cuenta y lo va a rechazar. Y poco luego de eso el rapto ocurrirá. Satanás va a arremeter contra el pueblo de Israel, pero ya Dios los va a sellar y los va a mandar al desierto. Y por eso es que luego de ahí Satanás va a arremeter contra los santos, es decir, contra los gentiles. Luego de la reunión de los santos, Dios le da el trono a Jesús, y es lo que estábamos viendo en este versículo, que Jesucristo ya pasa de estar a la diestra del Padre a estar en el trono del Padre. Él tomó el lugar para gobernar. Es impresionante en la historia que el propósito de Jesús aún no acaba. Él está esperando por esa transición, Él está esperando por esa orden, ese mandato de Dios. Y esperemos con gran anhelo, como dice la palabra, que Él viene por aquellos que anhelan su venida. Anhelemos su venida. La venida que nosotros deberíamos anhelar es ese rescate, ese arrebatamiento, ese rapto, ese juntamiento en los cielos como las águilas, que Él juntará sus águilas. Porque al final nosotros no fuimos apartados para la ira. Sí, vamos a pasar persecución, pero la salvación es de nuestro Dios y Él ya nos dio la victoria. Así que este estudio bíblico a mí me parece súper interesante, más que todo porque confirma lo que dice la Biblia y dice que su pueblo va a ser arrebatado. Y así que estamos esperando ese rescate divino. En la próxima clase vamos a estar viendo qué pasa luego de esos 7 sellos. Vienen ahora las 7 trompetas y vamos a estudiar cómo la ira de Dios no viene enteramente. Él va a retener un poco su ira y va a ir gradualmente aumentando esa ira con la expectativa de que aquellos que fueron dejados o aquellos que aún no se han arrepentido puedan clamar al nombre de Jesús y ser salvados. Así que bueno, muchísimas gracias, que el Señor los siga bendiciendo y espero que esta palabra haya sido de edificación para su alma. Para mí lo fue. Así que nos vemos en el próximo estudio bíblico.